afecta esta nueva ley que ya fue promulgada hace 2 días, la ley 6.715. Presten muchísima atención porque le afecta a miles de personas en estos momentos que están soportando con gastos millonarios por sus familiares que están internados en terapia intensiva. Es la ley que había salido desde el Senado y que incluía también a los sanatorios privados en la cobertura de gastos COVID para la gente que está en terapia intensiva. Quiero ir desarrollando ya porque de parte desde la oposición salió este proyecto, se aprobó en diputados y pasó al Ejecutivo que ya lo promulgó. Esto es lo que contempla en el artículo primero ya de esta ley. Dice que se incluye no solamente a los sanatorios públicos, a los hospitales públicos, también a los sanatorios privados. En el artículo primero ya señala esta ley que ya tiene que estar vigente desde el 15 de abril, nos señalan desde el Frente Guazú, y dice que tiene por objeto la creación del Fondo Nacional para la Cobertura de Gastos durante la hospitalización en unidades de cuidados intensivos de personas con diagnóstico de COVID en los sectores públicos, privados y previsionales, y la adquisición de medicamentos esenciales para el tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Tiene por fin garantizar la vida y evitar gastos catastróficos por parte de personas con diagnóstico de COVID. Esta ley también dice que se puede beneficiar de la cobertura de la presente ley a cualquier persona residente en el país con diagnóstico de COVID-19 o sus complicaciones con indicación de ingreso a una unidad de cuidados intensivos según criterios médicos definidos por el Ministerio de Salud Pública. Y quiero ir concretamente a cómo le afecta a usted si su familiar está en estos momentos internado en terapia intensiva y ya les están pidiendo pagar al menos parte de esos gastos, quién tiene que hacerse cargo, cómo se tiene que trabajar. Estamos en contacto con la senadora Esperanza Martínez. Ella fue una de las personas que trabajó también en la redacción de este proyecto y nos va a explicar primeramente el alcance de esto, a quién le cubre. Ya les decía yo, hospitales públicos, privados, pero con la especificación, senadora, solamente aquellos que estén en estos momentos en terapia intensiva. Buenas tardes, senadora. Sí, muy buenas tardes, Rocío. Un saludo especial a través tuyo a toda la audiencia. Como lo estaba señalando, esta ley tiene, digamos, dos componentes importantes. El primero, que se crea un fondo de recursos, son el redireccionamiento de préstamos ya aprobados que no estaban siendo ejecutados, uno de ellos en el ámbito de salud para las unidades de familia con el Banco Mundial, cuyo préstamo es cerca de 115 millones de dólares, y de esos fondos se van a redireccionar 30 millones, porque hoy el ministerio tiene dinero en caja, digamos, tiene dinero como parte de la ley de emergencias, pero sabemos que ese dinero está comprometido para las licitaciones que hoy están en curso. Entonces, hoy se puede usar ese dinero y va a ser repuesto por el Ministerio de Hacienda con la reorientación de este préstamo. Entonces, hay un fondo de cerca de 30 millones de dólares, que es lo que se estimó en una primera instancia, que posiblemente puede ser seguramente ampliado. ¿Cómo se calculó esto, Rocío? Y hoy el ministerio ya tiene convenios con el sector privado, más o menos creo que está en un costo de 13 a 15 millones de guaraníes por día, se establecen precios, se establecen coberturas y calculamos aproximadamente que de aquello que hoy ya está en convenio le vamos a agregar todas las otras camas que pueda disponer el sector privado y vamos a hacer de que se pueda aumentar 30, 40, 80 camas, disponiendo de la disponibilidad de cada día, porque cada día varía la situación en el sector privado. Y creemos que con este dinero alcanzan a aumentar aproximadamente unas 40 camas por 100 días. Eso más o menos lo que esta ley está previendo de aguantar los costos que creemos que van a ser los costos duros, lo cual por supuesto puede ser ampliado en el futuro. Senadora, y el otro elemento es a quienes beneficia. Sí, te escucho, Rocío. además de esos 30 millones de dólares de préstamo que usted está mencionando que se van a redireccionar a este fin, también se faculta utilizar gastos sociales de las binacionales y también se dispone una serie de recortes en varias instituciones para aumentar esto. En total serían
poco más de 150 millones de dólares lo que van a tener disponibles para poder pagar esta nueva ley. Así es. Solamente que antes de que fuera, digamos, el día que fue discutida esta ley, que ustedes recordarán que el lunes le convocamos, y tengo que aclarar que esto, más allá de que hay fue una propuesta del Frente Guazú y otra de la senadora Desiré y el senador Barrios también trabajó, finalmente se hizo un trabajo multibancada. Yo quiero destacar de que acá estuvimos todos los sectores políticos que estamos en el Congreso, tanto de la oposición como del oficialismo y de las fracciones del Partido Colorado y Liberal. Y se debatió el lunes con ambos ministros de Hacienda y de Salud. El martes tratamos y aprobamos en senadores y el miércoles se trató en la Cámara de Diputados y se aprobó por unanimidad. Pero ese día recordarás también de que teníamos toda esta situación, la semana pasada, perdón, de que habían sido rechazados los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá. Entonces, ante la posibilidad de que eso fuera una traba, esta ley tiene un articulado que dice que le faculta, que le autoriza al Poder Ejecutivo, cosa que no necesitan ellos por ley, a mi criterio. Entonces, no es taxativo, pero es parte de un paquete de recursos. Por eso digo inicialmente 30 millones, pero evidentemente que pueden llegar a los 150 millones de dólares. Senadora, ¿desde cuándo le cubre esto a la ley de Itaipú? ¿Desde cuándo le cubre a la gente? Desde el 15 de abril tengo entendido que ya debería ser totalmente costo cero para pacientes en sanatorios privados y públicos los gastos para la gente que esté en terapia intensiva por COVID. Esa es la interpretación que yo tengo. Para mí las leyes se aplican a partir del día siguiente de su sanción y publicación, de modo que desde el día siguiente creo que se sancionó el jueves a la noche, a partir del viernes esta ley está vigente y por lo tanto la gente que tiene los derechos y quiera reclamarlos lo puede hacer. Tiene 7 días para reglamentar, pero eso no le quita el derecho de que la gente que ese día viernes amaneció en un sanatorio privado con una cuenta privada que le toca pagar de su bolsillo, ya no pueda pasar esos montos, digamos, a los convenios con el Ministerio de Salud y transferir la cuenta al Ministerio de Salud. A partir del viernes, todos aquellos que estaban en el sector privado y que venían o del IPS o que entraron directamente al sector privado o tenían un seguro privado que ya se terminó la cobertura. La primera parte cubre el seguro y cuando se le termina, como siempre sucede, entra en vigencia con la protección de esta ley y aquellos que el propio Ministerio de Salud derive, digamos, de sus redes de servicio como se viene haciendo. Senadora, tenemos en teoría, de acuerdo a la interpretación que ustedes tienen, una cobertura desde el 15 de abril. Mi paciente, mi familiar está internado en terapia intensiva, yo estoy teniendo una deuda que va creciendo a razón de 15 millones por día, pongámosle. ¿A quién yo tengo que recurrir para ver desde cuándo me cubre, para ver cómo me van a transferir los fondos, para ver si me van a transferir los fondos, dónde se tiene que hacer o eso el Ejecutivo tiene que definir por completo? Eso tiene que definir el Ejecutivo en una reglamentación. Yo creo que este fin de semana el Ministerio estará trabajando en la reglamentación para complementar. Pero un dato importante, Rocío, que fue muy fuertemente debatido y que lo colocó la senadora Desiré, es que esta ley habla de personas que están internadas en servicios de terapia o que tengan la indicación. Porque ¿qué está pasando en muchos lugares, en servicios sobre todo públicos? Que la persona tiene la indicación, está con un respirador provisorio, pero está en la urgencia, está en una general, está sentado en una silla. Ese paciente es un paciente de terapia. Es importante esa diferencia, senadora. No está en la cama formal porque no hay condiciones, pero esa persona también es sujeta a la ley. O sea, no necesariamente tu paciente tiene que estar internado ahora en terapia porque sabemos no hay lugar en terapia, pero si el médico dice este paciente tiene que estar en terapia, también se deben cubrir sus gastos de él. Así, ese es el espíritu de la ley, porque el día que debatíamos nosotros
yo les recordaba a los colegas que la información que teníamos ese día, que tuvimos creo que 82 muertos la semana pasada, de los 82 muertos, 14 nomás murieron en una cama formal de terapia intensiva. Los otros murieron en camas generales, en el pasillo, en una silla, etc. O sea, cada vez más la gente necesita la atención, incluso recibe la atención porque se han terapizado, por dar un término, salas de urgencia, salas de reanimación, salas comunes, de pasillos. O sea, hoy hay mucha gente intubada o con una intubación parcial o con oxígeno en cualquier parte del hospital habilitado, que no reúne, digamos, el formato, digamos, tradicional de lo que sería una pieza de terapia intensiva, pero esa persona por diagnóstico lo requiere y está recibiendo una atención que es costosa y que necesita, digamos, ser atendida más allá que no alcancemos la mejor atención, pero sí hay mucha gente en esas condiciones y la idea es que podamos apoyar a todas. Esta ley va a quedar corta, va a quedar corta. Sabemos que hay otros problemas, los que ya asumieron gastos los meses anteriores. Sabemos que hoy también hay gente que está en el sistema público y no hay el remedio en la farmacia, que es otro debate. Ahí surgió la propuesta del gobierno del Putubó, que no tengo un retorno si está funcionando, pero debería ser complementaria a esta ley para personas que están hoy en el sector público y que también tienen que ser cubiertos sus atenciones con este proyecto de ley. Recalcar, como para ir cerrando, senadora, esto le cubre a la gente que está en terapia intensiva o con indicación de terapia, no así aquellos que estén en la zona de internación y no tengan indicación de ir a terapia intensiva. Ellos todavía quedan fuera de la propuesta, por más que sabemos que ellos tienen un gasto también bastante importante, no están incluidos dentro de esta ley, solamente para gente en terapia o con indicación de ir a terapia. No deberían gastar ni por la internación ni por los medicamentos. Así es, Rocío. Y queremos avanzar con los colegas, sobre todo los colegas médicos del Senado y tanto la Comisión de Salud como de Hacienda, en unas 2 propuestas más que vayan complementando estas otras situaciones. Por ejemplo, cuando se trató también se habló de medicamentos que hoy no están siendo autorizados, pero están siendo utilizados, se compra en Brasil, se compra en Argentina, y que hoy ya pudieran ser parte de los protocolos del Ministerio de Salud. O sea, hay una serie de problemas que una sola ley no puede resolver. Entonces no quisimos abarcar mucho, que complejice y que finalmente termine siendo un instrumento que no cumpla su objetivo. Este instrumento tiene un objetivo concreto, tiene los recursos. Esperemos que el procedimiento sea lo más sencillo, que el ministerio haga una campaña de información para que la gente sepa cómo va a recibir este beneficio, y después buscaremos otras soluciones para otros problemas que también son importantes y que son reclamos ciudadanos. Gracias, senadora. Gracias, Rocío, a ustedes. Sí. Quiero repasar, antes de que vayamos a otro tema, lo que dice esta ley concretamente para que no haya confusiones. En el artículo 1, la presente ley tiene por objeto la creación del Fondo Nacional para la Cobertura de Gastos durante la hospitalización en unidades de cuidados intensivos, terapia intensiva de personas con diagnóstico de COVID-19 en los sectores públicos, privados y previsionales, y la adquisición de medicamentos esenciales para el tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. Veamos el siguiente artículo, el artículo que menciona el artículo 4. Podrá ser beneficiaria de la cobertura de la presente ley cualquier persona residente en el país, o sea, no hace falta que sea paraguayo, entiéndase también esto, con diagnóstico de COVID-19 o sus complicaciones, con indicación de ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Esta es la diferencia muy importante también que estaba señalando la senadora. Ahora no hay lugar en terapia intensiva, pero si el doctor dijo que vos necesitas terapia intensiva y te están atendiendo de alguna forma en la zona de urgencias o en algún lugar improvisado que tenés, a vos también te tienen que cubrir los gastos de acuerdo a esta ley, según criterios médicos definidos por el Ministerio de Salud, mencionan. En el artículo 6,
el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social establecerá los precios máximos diarios de cobertura en el sector privado aplicables en establecimientos debidamente habilitados por la autoridad competente. Los precios máximos de referencia a otros productos y servicios previstos en la presente ley y reglamentará los mecanismos de pagos correspondientes. Eso es lo que no estamos teniendo todavía, los mecanismos de pagos, porque el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, también tiene que estar definiendo cómo va a estar funcionando esta parte. Vamos al siguiente artículo. El Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social deberán garantizar la disponibilidad suficiente de medicamentos, insumos médicos y otros insumos y recursos requeridos para la provisión de servicios establecidos en el artículo 5 de la presente ley, de forma gratuita en el sector público. Con este propósito, además de las adquisiciones públicas, podrán realizar transferencias conforme a precios y procedimientos definidos con la reglamentación de esta ley. ¿Cómo se paga esto? Ella nos decía, 30 millones de dólares de un préstamo que es redireccionado, también recortes a varias instituciones públicas y luego también que nuevamente le dicen al Ejecutivo que se le faculta el uso de los gastos sociales. Estamos esperando novedades de parte del Poder Ejecutivo, a ver cómo avanzó esa reglamentación, porque la misma ley dice que se le da 7 días para reglamentar esto y tiene que estar en pleno funcionamiento.